Hola, hola, muy buenos días. Qué gusto saludarles y estamos un domingo más junto a Tañita en este bello hábito de la lectura y continuamos con la lectura compartida del libro El poder de tu mente subconsciente. Y hoy nos toca el capítulo número 5, así que vamos a arrancar. Capítulo número 5, curaciones mentales en la actualidad. ¿Qué es lo que cura? ¿Dónde está el poder curativo? Nos hacemos estas preguntas porque todos nosotros estamos interesados en suprimir molestias corporales y demás problemas internos. El poder curativo está en la mente subconsciente de cada persona. Un cambio en nuestra actitud mental hacia la parte enferma movilizará este poder, conocido también como naturaleza, vida, Dios, inteligencia creadora o poder subconsciente. Este poder se encuentra en la mente subconsciente. Puede curar dolencias mentales y corporales si sabe dirigir ese poder correctamente. Otra persona puede hacerlo también en beneficio suyo, pero de nada sirve si usted no quiere obtener la curación del mal. Actúa en todas las personas, cualquiera sea su credo, color o raza. No es necesario pertenecer a una iglesia, secta o ideología determinada para obtener este poder o participar de sus fuerzas curativas. Curará la quemadura o herida de la mano. Curará tanto si usted es católico, ateo o agnóstico. Ningún médico, cirujano o iniciado en las ciencias mentales ha proclamado ser él quien curó al paciente, puesto que generalmente no lo cura. Un antiguo refrán dice, el médico cuida las heridas, mientras la naturaleza las cura. Veamos, el psicólogo o psiquiatra trata de eliminar el obstáculo mental del paciente. En la misma forma, el cirujano, al eliminar el obstáculo del cuerpo, normaliza el funcionamiento de la corriente curativa. Como dije antes, se utilizan diferentes métodos para eliminar los obstáculos mentales, emocionales o físicos que impiden el flujo curativo que nos anima a todos. Entre estos métodos, citemos la oración o plegarias curativas. Medio, medio utilizando por personas medio utilizado por personas ya entrenadas en los mecanismos de la ciencia mental. Se basan en el principio de interacción que existe entre la inteligencia infinita y el poder de la mente subconsciente, el cual responde de acuerdo a las convicciones de la persona interesada. El significado es creer en el recibir y se recibirá. Para obtener los efectos deseados deben imaginarlos y sentirlo una realidad. Esperen que el principio vital infinito responda a su petición consciente. Para obtener mejores resultados, siga este precepto. Aislarse de todo ruido. En un cuarto oscuro. Cierre la puerta. En otras palabras, cierra la puerta de su mente para abstraerse de todas las distracciones y envenenamientos mentales producidos por la radio, televisión, prensa o campañas políticas del mundo exterior. Relajarse sosegada y concienzudamente vendrá la inspiración. Despliegue su deseo o petición transportándolo a su mente subconsciente. Continúe hasta sentir dentro de sí la infinita presencia curativa, hasta quedar convencido que su mente responderá de acuerdo a su específica necesidad o al objeto deseado. Proceso curativo único. Hay uno y solamente un principio curativo universal que opera sobre todos y todas las cosas, gato, perro, árbol, hierba, manteniéndolos vivos. Este principio vital actúa en el reino animal, vegetal o mineral, no solo como principio, sino como estímulo y crecimiento. El hombre advierte conscientemente este principio vital y puede conscientemente manejarlo en su propio provecho utilizando diferentes métodos.
Hay varios sistemas, técnicas y métodos para utilizar el poder interno, pero solo hay un camino para la curación. Es la fe o convicción. Solo, de acuerdo con su fe, convicción, actuará dentro de usted el único poder curativo. El precepto de la convicción. ¿Qué es lo que le hace creer a usted en sí mismo, en la vida y en el universo? Es la fe, estimulada dentro de nuestro ser cuando estamos convencidos de algo. Todas las religiones del mundo representan una forma de fe y están basadas en la fe, explicándola cada cual a su manera. Compruebe usted en los libros sagrados, al tratar sobre un nombre, fórmula, ritual, ceremonia, forma, institución, siempre orientan a creer en sí mismo. Todas las cosas son posibles para aquel que cree. Por lo tanto, la ley vital es creer, tener fe, estar convencido. La fe de su mente es el simple pensamiento que en ella se produce. Creer es un pensamiento, es una imagen mental que condiciona su fuerza subconsciente, la cual se distribuye en todas las fases de su vida. De acuerdo con sus hábitos mentales, todas sus experiencias, todas sus acciones, todos los sucesos y circunstancias de su vida serán reflejo y reacción de su propia mente. Es una locura creer en algo que algo lastima o hace daño. Recuerde, no es la cosa creída la que lastima o daña, sino su creencia equivocada o pensamientos enfermizos de su mente, los que producen los resultados nocivos. Terapia por la oración. Se llama también plegaria, oración o súplica curativa, terapéutica mental, tratamiento mental o plegaria científica. Es la interacción de la mente consciente y subconsciente. Esto es, la acción sincronizada, armoniosa e inteligente de los niveles mentales, conscientes y subconscientes, dirigidos específicamente hacia un propósito concreto y definido. Repito, la terapia científica es una acción mental conjunta definida y dirigida hacia un propósito específico. Pero téngalo bien presente, este método exige que usted sepa lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y qué consecuencias tiene si lo hace. Confíe, tenga fe en el poder curativo. Escoja conscientemente una cierta verdad, una imagen o un plan mental deseado. Usted lo visualiza, lo reproduce mentalmente hasta la saciedad. Lo formula en los términos adecuados acondicionándolos y luego lo traspasa a su subconsciente convencido de la realidad del fin perseguido. Cuando su actitud mental ha sido convincente, llena de fe, su plegaria tendrá éxito y llegará la respuesta. Mientras hace la plegaria, según el procedimiento ya mencionado, debe descartar totalmente cualquier idea negativa sin dudar un solo instante y de ese modo obtendrá el objetivo perseguido. Esta actitud facilitará la unión de los niveles, consciente y subconsciente, liberando el poder curativo con armonía. Supongamos que decide usted eliminar ciertas dificultades por medio de terapia mental, conociendo de antemano cuál es la dificultad o malestar que le agobia. Haga una imagen mental de ella, de esta dificultad, eliminando las circunstancias y pensamientos negativos que la producen. Formule su petición recordando que dentro de usted se halla la inteligencia e infinito poder capacitado para curar a su subconsciente que movilizará el poder curativo. Si usted cree en los resultados, sus temores desaparecerán y una vez haya reunido estas convicciones, destruirá cualquier creencia errónea mal formada por usted. Dé gracias por la mejoría que va a llegar y no piense en la dificultad hasta que se sienta guiado. Después de un intervalo, ore otra vez.
Mientras esté rezando, rehúse formalmente prestarle atención a las condiciones negativas y no admita ni por un instante que la curación no llegará. Esta actitud trae una unión armoniosa de las mentes consciente y subconsciente que libera el poder de la curación. Fe curativa, que significa fe ciega, como trabaja. Cualquier método que produzca el paciente, cualquier método que produzca en el paciente una honesta convicción producirá la eliminación del temor y preocupaciones, convirtiéndolas en fe y esperanza, condicionando la curación. Así, el médico vudú de Sudáfrica u otra parte del mundo cura por sus encantamientos. Otras personas se curan con solo tocar reliquias, huesos de santo, etc. La fe conocida generalmente como fe curativa implica el conocimiento de la interacción de las mentes consciente y subconsciente. El curador por fe es aquel que cura sin tener una comprensión absoluta o conocimiento científico real y exacto de las facultades y fuerzas comprometidas. Proclaman poseer un don curativo especial y la persona enferma cree ciegamente en que él o sus poderes lo curarán. Ilustramos cómo trabaja la fe ciega, recordando nuestra discusión sobre el médico suizo Franz Anton Mesmer en 1776. Proclamó las curaciones obtenidas cuando hacía pases con imanes artificiales sobre el cuerpo de la persona enferma. Posteriormente, abandonó los imanes y desarrolló su conocida teoría del magnetismo animal, sostenido que ésta era un fluido esparcido en el universo, pero se mostraba más activo en el organismo humano. Decía que este fluido saliendo de él hacia sus pacientes los curaba. Fueron muchas las personas que acudieron a él y muchas las curaciones notables que obtuvo. Se instaló en París y durante su estadía, el gobierno francés nombró una comisión investigadora formada por médicos y miembros de la Academia de Ciencia, entre los cuales se encontraba Benjamin Franklin. El informe admitió los hechos proclamados por Mesmer, pero afirmaba la ausencia de evidencias que probaran la certeza de su teoría del fluido magnético y dictaminaran las curaciones como efectos causados por la imaginación de los pacientes. Poco después fue exiliado, muriendo en 1815. Poco después apareció el doctor Braid de Manchester, intentando demostrar cómo el fluido magnético nada tenía que ver con las curaciones producidas por el doctor Mesmer. Descubrió que los pacientes eran llevados al sueño hipnótico por sugestión, en el cual pueden producirse los fenómenos bien conocidos y atribuidos al magnetismo de Mesmer. En resumen, pueden observarse que todas las curaciones fueron reales, pero producidas por la activa imaginación de los pacientes que al unirse impulsaban una poderosísima sugestión curativa a sus mentes subconscientes. Todo esto puede deducirse como producto de la fe ciega, puesto que no había en aquellos días un perfecto y total conocimiento de cómo se producían las curaciones. Aún hoy, muchas personas proclaman que su teoría individual produce resultados, siendo por lo tanto correcta. ¿Conocen por qué se producen los resultados? Como ya lo explicamos, puede ser un resultado aparente y no siempre duradero. ¿Cuál es el significado de la fe subjetiva? La fe necesitada en las curaciones mentales es una fe puramente subjetiva, asequible al eliminar la oposición activa presentada por la mente objetiva o consciente.
Recordemos cómo la mente subjetiva o subconsciente de una persona puede someterse al control tanto de su propia mente objetiva y consciente como a las sugestiones de otra. Cualquiera sea su objetivo, si usted sostiene una convicción, ya sea activa o pasiva, su mente subconsciente será controlada por la sugestión y facilitará que su deseo se vea cumplido. En las curaciones del organismo conviene garantizar la interacción, acción conjunta, convincente de ambas mentes, la consciente y la subconsciente. No siempre es necesario proceder así mientras usted puede relajarse mental y corporalmente y consigue relajarse hasta hallarse en un estado pasivo receptivo de sopor o somnolencia. En este estado de sopor feliz, su pasividad se vuelve receptiva y capta las impresiones subjetivas, de gran beneficio para usted mismo. Recientemente, un hombre se expresó así: un sacerdote prometió curarme. No creí en las cosas que dijo, hablándome sobre la no existencia de enfermedades o cuando mantenía la no existencia de la materia. Lo primero que este hombre fue sentir su inteligencia insultada y protestó contra tales absurdos, pero se fue apaciguando por confortantes palabras que producían su efecto, llevándole a una condición totalmente pasiva, hasta el extremo de no decir nada ni pensar en nada sobre lo sucedido. Su sacerdote también optó una posición pasiva. Se mantuvo sosegado, pacífico y durante media hora estimuló la imagen de que este hombre tenía salud perfecta, paz, armonía e integridad física. En efecto, llegó a sentir una inmensa satisfacción y se restauró la salud de aquel individuo. ¿Qué sucedió? Que la fe subjetiva se manifestó con ayuda que el estado pasivo condicionado durante el tratamiento y las sugestiones de perfecta salud dadas por el sacerdote fueron transportadas a su mente subconsciente. En este instante, ambas mentes subjetivas entraron en contacto, estableciéndose la relación íntima directa. ¿Por qué no hubo obstaculación ni autosugestiones antagónicas causadas por la duda contra el poder curativo en beneficio del paciente? En este estado somnoliento o letárgico, la resistencia de la mente subconsciente del paciente queda condicionada por tales sugestiones, ejecutando sus funciones de acuerdo a estas y producirá el estado curativo. Significado del tratamiento a distancia. Para obtener los fenómenos basados en el principio mental, no existe el tiempo ni la distancia, razón por la cual se establece el tratamiento a distancia como si el paciente estuviera presente. Es tu padre que hay dentro de cada cual quien hace el trabajo. Es la mente subconsciente, principio curativo de la mente, quien hace el servicio y el trabajo. Es la misma mente que actúa a través de todas las cosas sin importar dónde se halle. El tratamiento a distancia no tiene como propósito inducir la convicción propia de salud y armonía en otra persona. No habiendo sino una mente subconsciente, esta inducción se efectúa al traspasar su convicción curativa a la mente subconsciente de la persona ausente. En efecto, establecidos los pensamientos de salud, vitalidad y perfección, se traspasan a la mente subjetiva universal, enviándolos hacia la persona enferma. Al hacer el traspaso, su acción es automática y pone en movimiento la ley curativa dentro de la mente subjetiva del ausente. No olvide, el tratamiento a distancia es un movimiento consciente de traslación de una imagen mental, efectuado una vez que el transmisor
Se ha hecho consciente de las cualidades de salud, bienestar, relajación deseada para el receptor. No trate de hacer ningún esfuerzo al enviarlo o traspasarlo, ni sostenga forzadamente su cuadro mental. Enviadas las ondas subconscientes hacia la persona enferma, ésta lo recibirá y resurgirán en ella produciendo el resultado apetecido. La siguiente narración es un ejemplo palpable de lo que llamamos tratamiento a distancia. Una joven asidua oyente de nuestro programa radial tuvo noticias de la grave enfermedad que padecía su madre. Ella vivía en Los Ángeles, California, y su madre en New York. Padecía una trombosis coronaria. Aunque su madre no estaba de cuerpo presente, oró diciendo: el principio curativo está también presente donde se encuentra mi madre. Su actual condición corporal no es sino un reflejo de sus pensamientos tan vivos como las imágenes proyectadas en la pantalla. Debo cambiar la cinta, película, que los proyecta. Mi mente es una cinta de proyección y en este instante proyectaré las imágenes de bienestar, armonía y salud perfecta que mi madre necesita. El poder curativo que ahora he creado es omnipresente y tengo la seguridad que en este momento la está saturando, traspasando todos y cada uno de los átomos de su ser. Como un río de salud recorre cada una de las células de su cuerpo. Los médicos que la asisten, dirigidos por lo divino, mientras la toquen, serán guiados para actuar en la forma correcta. Estoy convencida que el mal no tiene realidad infinita. Si así fuera, nadie podría curarse. Yo misma estoy en contacto con el principio de salud y vida. Creo y ordeno que esta armonía, salud y paz se expresen dentro de mi madre, capacitándola para su curación. Oro y suplico en esta misma forma. Oró y suplicó en esta misma forma varias veces al día. Su madre tuvo una recuperación asombrosa al cabo de los pocos días, tanto que admiró al especialista que le atendía. Él sirvió de instrumento al convencimiento de que ella tenía en el poder curativo. Está hermosa esta oración. El resultado apetecido, condicionado en la mente de la hija, puso la ley creadora de la mente subconsciente en movimiento hacia el lado subjetivo de la vida, manifestándose por sí misma a través del cuerpo de su madre, produciendo salud y armonía perfecta. Lo que sintió la hija como una verdad hacia su madre surgió simultáneamente en el cuerpo de ésta y condicionó su curación. Wow. Liberación de la acción dinámica de la mente subconsciente. Un psicólogo amigo mío me demostró la curación que sobre sí obtuvo. Estuvo enfermo de un pulmón. Radiografías y análisis acusaban tuberculosis. Me dijo: cada noche antes de dormirme afirmaba con gran convicción así: todas y cada una de mis células, tejidos, músculos y nervios de mis pulmones se están rehaciendo totalmente en este instante. Quedarán sanos y perfectos. Todo mi cuerpo está siendo restaurado, llenándose de salud y armonía. En un mes escaso obtuvo la curación. Las radiografías y análisis subsiguientes así lo demostraron. Quise enterarme de cuál había sido el sistema por él empleado y le pregunté solo por qué repetía la súplica antes de dormir. Me contestó: la acción dinámica, movimiento de la mente subconsciente continúa y es mayor durante el sueño.
Luego puede darse a la mente subconsciente un buen trabajo mientras usted cae en somnolencia y ella lo ejecutará. Respuesta muy sabia. Al pensar en la armonía y salud perfecta, se abstuvo de mencionar por su nombre el mal que lo consumía. Le sugiero comedidamente que deje usted de hablar de sus males. La única forma de alimentarlos y darles vida es prestándoles atención y sintiendo miedo de ellos. Como el psicólogo antes mencionado, sea su propio cirujano mental y así sus malestares se pueden eliminar tal como son las ramas muertas de los árboles. Nombrando constantemente sus males y síntomas impide la acción dinámica curativa, es decir, la liberación del poder y energía curativa, encerradas en su mente subconsciente. Además, por el principio de su propia mente, estas imágenes tienden a tomar forma, como aquello que tanto se teme. Llene su mente con la gran verdad vital y avance con luminosa energía, con luminosa alegría. Resumen de los puntos sobresalientes. Primero, para hallar lo que le cura, procure sentir como una realidad que las sugerencias dadas a su mente subconsciente le curarán el tiempo y la mente. 2. Desarrollar un plan bien definido para traspasarlo o transportarlo a su subconsciente. 3. Visualizar el fin deseado, sentirlo una realidad, retenerlo y seguirlo hasta obtener el resultado apetecido. 4. De una vez por todas, aprenda que la fe es una imagen a su mente y que lo que usted piense se realizará. 5. Es una tontería creer en enfermedades o en algo que lo dañe o hiera. Crea en la salud perfecta, prosperidad, paz, bienestar y guía divina. 6. Los grandes nobles pensamientos con los cuales usted conviva se convertirán en hechos. 7. Aplique el poder de la oración curativa. Escoja un cierto plan, idea o imagen mental. Únase mental y emocionalmente a ella y mientras esté convencido de tal actitud, su plegaria recibirá respuesta. Recuerde siempre, si usted desea obtener realmente el poder curativo, puede conseguirlo por medio de la fe, convicción. Esto implica una comprensión o reconocimiento del trabajo conjunto que produzcan su mente consciente y subconsciente. La fe llegará con el convencimiento. 9. Fe ciega quiere decir que una persona puede obtener resultados curativos sin comprender o tener conocimiento científico del poder de las fuerzas implicadas. 10. Aprenda a orar por los seres queridos que necesitan su ayuda por estar enfermos. Aquiete su mente y sus pensamientos de salud, vitalidad y perfección. Traspásalos para que actúen a través de la única mente subjetiva universal y esto será sentido en la mente de la persona amada. Muchas gracias, mi Tañita. Y bueno, no sé si a usted le pareció un capítulo súper poderoso, pero a mí sí me pareció y hasta me dio ahí unos cuantos knockouts. Me gustaría, mi Tañita, antes de pasar al siguiente, que podamos compartir qué fue lo que más le impactó, con qué se queda de este capítulo y lo más importante, qué le hizo clic. Sí, de hecho lo que más me impacta de aquí es el poder de la mente para poder tener esa parte curativa que día a día nosotros nos vamos autosugestionando y en lugar de curar todos los males que nos acechan para tener una salud perfecta, mejor nos quejamos de todo y mejor llamamos a las enfermedades. No pensaba en este poder curativo
o nunca me lo imaginé que, o sea, siempre se escucha eso de que todo está en la mente, ¿no? Pero nunca se le ha puesto la atención que se debería poner. Y todo esto del poder curativo que nuestra mente tiene, pues tengo que empezar aprovecharlo, a a creer, a tener esa fe que nos dice ahí, y de ahí para poder obtener los resultados. Eso, Malú. Y muchísimas gracias, mi Tañita. Sí, totalmente de acuerdo. A mí me cayó el 20 por algunas situaciones que pasaron el día de ayer y han estado pasando también en esta semana y que yo sabía que algo andaba por ahí por descubrir, ¿no? Y qué bendición el día de hoy mientras íbamos leyendo, darme cuenta de cómo eh, literalmente todo lo que pensamos inclusive secretamente, hay algunas cosas que las pensamos y las compartimos, ¿no? Pero hay otras que no, o sea, que es como que nuestro secreto mayor guardado y todo eso al fin de cuentas, pues se hace realidad. Y justo antes de iniciar la lectura, conversábamos con Tañita y le decía, ¿no? Esta parte de que de pronto tengo la fe, o sea, tengo una fe, pero ahorita la tengo que reorientar a una fe positiva, porque de pronto mi fe llega en ciertos momentos en los que me vence el lado contrario y pues definitivamente hace caos. Entonces sí me hizo muchísimo sentido todas las situaciones que me han estado de pronto retando en estos días y decía, no, pues claro, con razón. Y por eso le decía a Tañita que se le hizo clic y a mí se me hizo clic muchísimas cosas y lo voy entendiendo, ¿no? Y esta parte de la sugestión también es un tema que si es que lo tomamos del lado positivo y para hacer el bien, pues definitivamente es una herramienta poderosísima con la cual podemos hacer muchísimas obras positivas y en bien propio y de los demás, y eso me pareció pues algo increíble. Sobre todo me llamó la atención esta parte de la oración que le hace la hija a la mamá de la sanación a distancia, como decía, ¿no? Entonces, bueno, antes de llegar a esa oración, esta parte también me pareció muy importante. Dice, es tu Padre que hay dentro de cada cual quien hace el trabajo. O sea, es esta parte, ¿no? Que ya lo hemos venido leyendo también en los otros libros, de que nosotros somos co-creadores, como somos un pedacito de Dios, pues somos también co-creadores junto con Él, si es que verdaderamente entendemos que ese poder lo tenemos dentro y lo ponemos o lo actuamos, ¿no? Entonces vamos a poder también ser co-creadores de muchas cosas positivas. Y esta oración se me hizo muy bonita y se me hizo mucho sentido y quería toparlo y como que no dejarlo, porque luego se me va la idea. Es porque muchas de las veces cuando nosotros ya encaminamos o nos encaminamos en este lado de ir reprogramando nuestra mente, que ya nos damos cuenta que si es que afuera los resultados que estoy teniendo o de pronto el entorno del cual me estoy rodeando, pues no me gusta, no me siento a gusto o siento que debería ser mejores resultados, pues uno ya empieza a hacer esta búsqueda más interna, ¿no? Porque definitivamente yo siempre digo, somos trabajadores, somos personas honestas, tenemos grandes sueños, pero si es que a pesar de todas estas características no me estoy acercando, pues hay algo dentro mío que lo está impidiendo. Entonces, ya cuando nos pasamos al otro bando que yo digo del 5% que hace cosas diferentes, eh, no vamos a poder evitar estar rodeados de personas que no, una no creen, otra no tienen el tiempo y otra están también tan reprogramados o tan sugestionados por el exterior que se les va a hacer muy difícil entender o creer ciertas cosas. Entonces, justo ahorita tengo un tema particular que
yo decía, ¿por qué me está sucediendo? Al inicio no encontraba la respuesta, pero justo ayer empecé a preguntarme, ¿para qué me está pasando todo esto? ¿Qué hay de bueno en toda esta situación que yo no estoy viendo? Entonces, hoy ha sido revelada y estoy muy, muy bendecida por esta parte porque dentro de mi familia materna, pues sí hay muchísimas creencias, es súper enraizadas y no son del todo positivas. Entonces, cuando yo de pronto miro situaciones o miro circunstancias y yo con toda esta información por ahí algo les digo, ¿no? Porque ahora ya no es que les digo todo como era antes y les decía, no, es que miren, es que así, hagámoslo así. Pues ya fui entendiendo que no es de esa manera. Y sin embargo, aunque sean así como que detalles muy superficiales que sé que de pronto me lo van a poder captar y hacerlo, igual no lo hacen. Entonces sí era como que muy frustrante, ¿no? Y como que, ¿y ahora? O sea, ¿cómo les ayudo si yo sé que ellos tienen el poder, que yo sé que si es que ellos solamente cambian esa palabra, pero que la tienen ahí todo el tiempo diciéndola y que ese precisamente es la piedra en su camino, que si solamente hacen ese cambio, pues van a experimentar milagros. ¿Cómo lo hago? Y hoy leer esta oración de la hija que hace esta curación a su madre, me dio esa luz, ¿no? Esa luz de cómo ahora poder orientar mis oraciones, orientar mis plegarias de una forma tan exacta, por eso es que la resalté toda y que podemos adaptarle a este párrafo cualquier deseo que queramos cumplir en otras personas. Y fue para mí muy, muy bonito un mensaje divino encontrar esta oración en esta lectura para poder también ser ese canal de bendición, ese canal de sanación a otras personas que de pronto verbalmente no podemos llegar a ellos por todos los paradigmas que todavía traen consigo, pero sí como yo, con mi poder, con mi creencia, con mi fe, puedo influir o puedo sugestionar la realidad de otra persona para el bien. O sea, fue realmente revelador esta parte, por eso es que quería también compartirlo porque siento que puede ayudar a muchísimas personas y va a ser un canal de bendición también para muchísimas, muchísimas familias. Y de aquí en adelante hablo mucho de enfermedades y como que, bueno, de temas de sanación, ¿no? De enfermedades y también me hizo mucho clic porque ha sido como que lo que he estado experimentando en estas semanas y por eso es que les iniciaba mi reflexión con esta parte de en lo que estás enfocándote se va a expandir, ¿no? Si piensas en enfermedad, pues estás atrayendo enfermedad y así sea un secreto bien guardado, ¿no? Por eso es que les decía, si bien es cierto, yo puedo ya no o ya dominarle a mi mente en estas cosas negativas, ¿no? Como que en la enfermedad, como en que de pronto me va a pasar algo malo, ya la puedo dominar, pero ¿qué pasa con esa semillita que ya está en el inconsciente? Y ese es el secreto más guardado. Entonces, si yo, claro, ya le digo a mi mente, no, tranquila, no va a pasar nada, todo va a estar bien, estamos bien, somos saludables y todo esto me lo empiezo a repetir, pero en mi mente subconsciente hay esa pequeña semillita de temor, de miedo, pues nada de lo que yo haga en repetición, en decirme, en la afirmación, en la formación, en la plegaria, en todo, va a funcionar. Entonces, por eso fue que para mí fue muy revelador este capítulo y digo, claro, es que secretamente aún hay ese temor. Como hay tanta, digamos así, como que tanta historia de salud insaludable, no sé si esa palabra exista, pero por así decirlo, pues definitivamente como que sí se gestó esa semilla de verdaderamente
podré llegar a tener una familia saludable, o sea, podré romper con esa cadena. Entonces sí me hizo muchísimo clic y ha sido muy revelador. Y pues bueno, estos puntos sobresalientes están muy poderosos y les recomiendo que los siempre los miremos, ¿no? Los volvamos a revisar en cada capítulo y esto nos va a permitir también ir entendiendo muchísimo. Así que eso es lo que quería compartirles. No sé, mi Tañita, si es que por ahí se le vino también a usted otra revelación. Cuénteme un poquito para arrancar con el capítulo número 6. Nada, con respecto a toda la parte de las oraciones, siempre sí he visto, ya sea en las películas o en lo que nos cuentan los antepasados, de que cuando tienes fe en la oración, se te va a cumplir, pues tiene mucho sentido con todo lo que se está aprendiendo aquí en este libro. Sí, totalmente, mi Tañita. Así que hoy voy terapiada. Si les contara cómo está mi cabeza. Vamos con el capítulo número 6, técnicas prácticas de curación mental. Nuestro mundo se rige por unas leyes de principios y de orden. Nada sucede por casualidad. En este capítulo hallará usted técnicas prácticas para desplegar y educar su vida espiritual. Un ingeniero posee una técnica sistemática o proceso por el cual puede diseñar y construir una máquina o un puente. Todos los pasos seguidos son primordiales. Cuando se construyó el puente Golden Gate en California, el ingeniero jefe estudió los principios matemáticos, esfuerzos y fatigas que estaban implicados en la construcción. A su vez tenía la imagen mental del puente que atravesaría la bahía. Finalmente aplicó los métodos de ensayo y comprobación, teniéndolos en cuenta hasta formar y construir el puente. La mente tiene también sus leyes, principios y técnicas primordiales para gobernar, controlar y dirigir la vida. Hemos comprobado que una oración o plegaria provoca una respuesta, es decir, hay algo que condiciona la respuesta. La forma o sistema que la condiciona merece estudiar o analizar la plegaria y así descubriremos otras muchas técnicas, métodos o sistemas de hacerlas. No nos referimos a la plegaria usada en los servicios religiosos, aunque tiene su importancia entre el culto. Consideremos la llamada plegaria científica o plegaria personal. La plegaria individual, como la debe utilizar el hombre en su vida diaria, para sí o para ayudar a los demás. La plegaria personal o científica formula una idea o un propósito definido que deseamos llevar a cabo. Consiste en dirigir un ruego o súplica ferviente relacionada con algo que queremos suceda. La plegaria se convierte entonces en el deseo sincero de la mente, deseo que nace en las necesidades más profundas y revela lo que usted quiere en la vida. Un deseo suyo es una plegaria. La frase, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es realmente una plegaria donde se habla del hambre por la vida y la sed por la paz, armonía, salud, alegría y demás bendiciones que pueden obtenerse durante la vida. Wow. La técnica del traslado para impresionar el subconsciente. Consiste en condicionar la mente subconsciente para que recoja la petición enviada por la mente consciente. El traslado o transporte se hace con mayor éxito en el estado de ensueño. Ya sabemos que en la profundidad de la mente está la inteligencia y el poder infinito. Por lo tanto, sosegando su mente, escoja el pensamiento deseado y véalo avanzar con alegría desde ese instante. Sea como aquella niña que teniendo una tos muy fuerte y una garganta adolorida, rogaba firme y constantemente. Se está disipando ahora
ya se disipó y se curó en una hora escasa. Use esta técnica sencilla y eficaz. El subconsciente acepta su plan. Si fuera a construir una casa para usted y su familia, sin lugar a dudas querrá conocer los planos. Verá la casa tal como los constructores elaboraron los planos y querrá seleccionar los mejores materiales para utilizarlos. ¿Qué diremos de su casa mental y de los planos mentales para su felicidad y abundancia? Todas sus experiencias y cada una de las cosas que penetran en su vida dependen de la naturaleza del ladrillo con que construye su casa mental. La actividad más fundamental y la más distante de la vida es la que usted contribuye dentro de sí cada hora de vigilia. Su pensamiento e imaginación representan los planos de esa majestuosa mansión. La construcción lo mantiene eternamente ocupado, es su personalidad e historia de su vida en este planeta. Hora tras hora, minuto tras minuto, está usted construyendo su hogar mental. La obra de su mente es silenciosa, invisible, no obstante es real. Cuando su plano es un modelo lleno de miedo, preocupación, ansiedad o necesidad, se mantendrá desalentado, lleno de dudas y escéptico. La textura de su material mental con la que teje su vida le hará parecer tensionado, ansioso, complicado y lleno de limitaciones. Haga un nuevo plano mental. Construya en silencio el logro de la paz, armonía, alegría, bienestar, prosperidad. Deténgase en las ideas de salud radiante, éxito, felicidad. Acójalas, visualícelas en el estudio escondido de su mente. Reclámelas como suyas. El subconsciente aceptará su plan y hará que todas estas cosas se cristalicen. Arte y ciencia de la verdadera plegaria. Ciencia quiere decir conocimiento coordinado, entrenado, ordenado y sistematizado. En la verdadera plegaria se manejan los principios vitales fundamentales impulsados por técnicas o procesos que los condicionan para expresarse en su vida, así como también en la vida de todos y cada uno de los seres humanos. El arte es aquí la técnica o proceso. La ciencia que está atrás es la respuesta definida por su pensamiento o imagen mental de su mente creadora. Por esta razón se dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Se deduce que usted recibirá siempre aquello que pide. Si pide pan, lo recibirá. Si pide convicción, lo recibirá. Siempre hay una respuesta directa de la inteligencia, definida de su mente subconsciente al pensamiento consciente. Si pide pan, no recibirá piedras. Debe pedir creyendo que va a recibir. La mente se mueve del pensamiento a la cosa, a menos que la primera imagen no se pueda mover porque no hubiese nada hacia donde moverse. Su oración, que es un acto mental, debe ser aceptada como imagen en su mente, antes que el poder del subconsciente entre a actuar haciendo la realidad. Antes debe usted alcanzar un estado de avenencia total. Esta contemplación debe acompañarse por un estado de tranquilidad y alegre convicción, con la absoluta certeza de haber cristalizado el deseo. Por tanto, las bases sólidas de arte y ciencia, de la verdadera plegaria en su conocimiento y absoluta confianza de que la maniobra de su mente consciente obtendrá una respuesta definitiva en su mente subconsciente, donde reside la sabiduría y el poder infinito. Siguiendo este procedimiento, sus oraciones serán respondidas. La técnica de la visualización. Nuestros ojos solo pueden ver aquello que ya existe en el mundo físico. Ya vimos cómo la idea y el pensamiento son reales.
es decir, cuando forma su imaginación, es tan real como cualquier parte de su cuerpo y cualquier día aparecerán en el mundo objetivo. Cuando usted tiene plena convicción de su imagen mental, cualquier pensamiento que produzca su mente consciente será la sustancia que conforme la cosa esperada y la evidencia de la cosa no vista. Por tanto, la forma más sencilla y lógica de formular una idea es visualizarla, mirarla y detallarla con el ojo mental, tan nítidamente como si estuviese viva o en estado concreto tangible. Lo que usted visualice con su vista mental existe ya en los planos invisibles de la mente. Su convicción produce la impresión necesaria de esta realidad en su subconsciente, quien a su vez se movilizará convirtiéndola en un hecho o vivencia real. Todo constructor visualiza el tipo de edificio que desea, tal como lo quiere ver cuando esté terminado. Su proceso pensante o imaginación se convierte en un molde plástico desde el cual emerge la construcción, un rascacielos hermoso y estético o una construcción de tipo común. Sus impresiones mentales las transporta a lo físico cuando dibuja los planos sobre papel. Más tarde, el contratista y la construcción progresa hasta terminarla perfectamente de acuerdo al patrón mental que trazó el arquitecto. Yo uso la visualización antes de decir mis discursos, montado allá sobre una plataforma. Aquieto mis torbellinos mentales a tal punto que no puedo presentar a la mente subconsciente mis imágenes mentales. Luego veo el auditorio, todas las sillas ocupadas por hombres y mujeres, y a cada uno de ellos iluminados e inspirados por la infinita presencia curativa. Los veo radiantes, felices y libres. Habiendo plasmado esta primera idea en mi imaginación, sosegadamente la sostengo allí como una impresión mental, mientras me imagino oír a los hombres y mujeres decir, estoy curado, me siento maravillosamente, he tenido una curación instantánea, me he transformado. Sostengo esta impresión conociendo y sintiendo que la mente y el cuerpo de todas y cada una de estas personas se saturan de amor, salud, belleza y perfección. Mi concentración crece proclamando su salud y bienestar. Mientras libero la imagen y subo a la plataforma, casi todos los domingos algunas personas se paran y me dicen que sus plegarias han sido oídas. Método del cinematógrafo mental. William James, el padre de la psicología americana, sostuvo que la mente subconsciente recoge cualquier imagen sostenida en la mente y la convierte en un hecho, de acuerdo con la condición individual. El método consiste en mantener una idea o imagen mental sostenida constantemente en la mente. Los chinos dicen, una pintura vale más que 1000 palabras. Para lograr imprimir en el subconsciente la imagen deseada, yo les aconsejo entrar en un estado de reposo, acostado o sentado cómodamente, relajarse totalmente, fijar la atención en forma reposada y pasiva, entrar en un estado somnoliento o de adormecimiento para reducir al mínimo todo esfuerzo mental. En este estado, tomar la imagen mental, manosearla, comprobarla, compro- satisfacerse de la comprobación, visualizarla y seguirla hasta quedar dormida, convencido de que la cinta mental creada en su mente pasará al subconsciente, el cual seguirá trabajando en la imagen trazada. Debe actuar como si su pensamiento fuese una realidad objetiva concreta. La mente subconsciente tomará esta impresión que volverá objetiva.
Hace algunos años estuve dando conferencias por varios estados del Medio Oeste y tuve el deseo de establecerme en forma permanente en un sitio desde el cual pudiese ayudar a los que necesitaban de apoyo. Viajé un poco más lejos, pero el deseo no abandonó mi mente. Una tarde, mientras me hospedaba en un hotel en Spokane, Washington, me relajé totalmente, acomodándome en una poltrona. Fijé mi atención y en forma reposada y pasiva me imaginé estar hablando ante un gran auditorio, diciendo al efecto: estoy dichoso de estar aquí. He rogado por esta oportunidad. Visualicé el auditorio y sentí la realidad de todo ello. Representé el papel de actor, dramaticé este cinema mental y quedé convencido de que esta imagen había sido trasladada a mi mente subconsciente, que la recogería a su manera. A la mañana siguiente sentí una gran sensación de paz y satisfacción al despertar. A los pocos días recibí un telegrama rogándome dirigir una organización en el Medio Oeste, lo cual hice y en donde estuve inmensamente dichoso por varios años. He recibido numerosas cartas de gente que escucha mis charlas radiales o lee los artículos que publico semanalmente. Todas dan testimonio a los asombrosos resultados obtenidos al usar este método en la venta de sus propiedades. Sin embargo, les sugiero a todos estos que les convenzan a sí mismos que el precio pedido es es el apresurará más los resultados. La inteligencia infinita traerá al comprador que realmente necesite y pueda pagar el valor pedido por la propiedad. Puedo testimoniar que este método, por medio de las corrientes mentales más profundas, pondrá en contacto al comprador y el vendedor. La técnica de Baudoin. Charles Baudoin, brillante psicoterapeuta, fue profesor del Instituto Rousseau de París y director del Centro de Investigaciones Científicas de la Nueva Escuela Curativa de Nancy. En 1910, demostró que el mejor método para impresionar el subconsciente se obtenía en el estado de somnolencia, sopor, adormecimiento o estado parecido al sueño, por cuanto se reducía al mismo el esfuerzo consciente. La mente consciente quedaba pasiva mientras la mente subconsciente se volvía receptiva. Pudiendo ser impresionada, asimilaba la petición. Proclamó su método así: la forma más sencilla para impresionar la mente subconsciente es condensar la idea o imagen de lo que va a ser objeto de sugestión, resumida en una frase breve que pueda ser fácilmente grabada en la memoria. Luego, poco antes de dormir, al entrar en estado de somnolencia, sopor o adormecimiento que precede el sueño, repetirla una y otra vez, tanto como sea posible antes de quedarse totalmente dormido. Hace algunos años, una joven de Los Ángeles, California, se vio complicada en un largo y desagradable pleito por una herencia. Su esposo le había legado todos sus bienes, pero los hijos del matrimonio anterior pidieron la anulación del testamento judicialmente. Conociendo la técnica de Baudoin, se sentó en un cómodo sillón, se relajó, condensó la idea de sus propósitos resumiéndolos en una frase sencilla, cuyas palabras eran fácilmente grabables en su mente. El fallo se dictará según orden divina. Entró en estado de somnolencia repitiendo la frase hasta quedarse dormida. El énfasis de sus palabras condicionó la transferencia de la inteligencia infinita a su subconsciente. Acompañada con el principio de armonía, repitió la sesión durante 10 noches consecutivas. La última noche, cuando entró en somnolencia, afirmó lenta, pausada y libremente: se fallará de acuerdo a una orden divina. La repitió hasta experimentar la sensación de tranquilidad y certeza del resultado.
se quedó dormida. A la mañana del 11º día, despertó con una sensación de bienestar, confiando en que todo había concluido. En efecto, ese mismo día la llamó su apoderado para informarle que el abogado demandante y sus poderantes habían desistido. Se llegó a un acuerdo armonioso y terminó el litigio. La técnica del sueño. Hemos dicho que el estado de somnolencia, sopor o adormecimiento reduce al mínimo el esfuerzo mental consciente. La mente consciente en este instante se sumerge en un gran letargo, quedando sosegada, tranquila. En este instante, los pensamientos negativos de la mente consciente tienden a neutralizar los deseos, evitando la aceptación de su mente subconsciente y no se presentan o permanecen estables durante el sueño. La razón es muy simple. El fluido del subconsciente es más fuerte y lúcido, poco antes de quedar dormido o poco antes de despertar. Supongamos que usted quiera curarse de un vicio o un mal hábito. Adopte una postura cómoda, relaje todo el cuerpo, permanezca así hasta sentir la somnolencia y en este estado de adormecimiento diga tranquilamente una y otra vez hasta donde sea posible. Estoy totalmente libre de tal hábito. La paz y armonía de la mente reinan en mi forma suprema. Repítalo lenta, tranquila y pausadamente durante 5 o 10 minutos, noche y día. Cada vez que lo hago, su estado emocional será más fuerte. Cuando el deseo impulse la repetición del hábito, formule la petición grabada en su mente subconsciente. Hágalo en voz alta y autoritaria a sí mismo. Este medio permite al subconsciente aceptar el mandato y le llevará a la curación. La técnica del agradecimiento. Suplicad por vuestra necesidad dando gracias. El corazón agradecido está siempre unido en armonía con las fuerzas creadoras del universo, atrayendo el fluido de favores innumerables. Es la ley de acción conjunta o recíproca, derivado del principio cósmico. Acción igual a reacción. Por ejemplo, un padre prometió a su hijo regalarle un carro al graduarse. Sabiendo que su padre cumpliría la promesa, se sentía recibiéndolo con verdadera gratitud. Se obtienen resultados extraordinarios usando este método a base de sencillas oraciones. Contaré cómo el señor Brock, aplicando esta técnica, obtuvo una respuesta muy interesante. El señor Brock, muy preocupado, pensaba un día: estoy sin trabajo, no tengo dinero, tengo muchas deudas y 3 hijos. ¿Qué debo hacer? Regularmente y durante 3 semanas repitió noche y día en forma convincente: gracias te doy, Padre, por la prosperidad que me has dado. Siempre que el temor, pensamientos negativos, sin sentido o conflictivos se presentaban en su mente, repetía la frase. La repitió tantas veces como fue necesario. Sabía que al mantener la actitud de agradecimiento, reacondicionaba su mente a la idea de prosperidad. Estaba convencido de que cada vez atraía más el poder e inteligencia infinita hacia sí, aun cuando su mente física no la viera. Mientras tanto, su vista interna visualizaba un estado de prosperidad, causa primera, que lo relacionaba con el dinero, trabajo, posición y alimento necesario. De tanto repetir: gracias te doy, Padre, por la prosperidad que me has dado, llegó el instante. Reposadamente, todos los patrones negativos posados en su mente subconsciente se retirarán, se disolverán y la vitalidad, integridad, así como la belleza de los principios vitales se manifestarán en cada átomo de su ser. En este momento, ella está abierta y receptiva a las corrientes curativas que la traspasan.
como un río, acondicionándola para restaurar su salud, paz y armonía. Que todas las imágenes deformes sean en este momento arrastradas por el océano infinito de salud y armonía que la traspasarán, y así será. Afirme lo anterior varias veces al día y al final de las 2 semanas, al ir a la comprobación final y ser examinada, mostró una notable salud y las radiografías comprobaron la ausencia de los cálculos. Voy a señalar la oración. Está muy poderosa. El método argumentativo o por razonamiento. En las bibliotecas aún se consigue un libro titulado Los manuscritos de Quimby, publicado en 1921 por Thomas y Crowell Company, New York, y editado por Horatio Dresser. Este libro produjo polémicas periodísticas proclamando los notables resultados obtenidos con el tratamiento terapéutico del método Quimby. El doctor Phineas Parkhurst Quimby de Maine vivió y ejerció en Belfast, Maine hace unos 100 años. Investigador intangible de la terapia mental y espiritual, fue realmente el fundador de la medicina psicosomática y el primer psicoanalista. Obtuvo la facultad de diagnosticar por clarividencia la causa que producía el malestar, indisposición o dolor en el paciente. A través de sus experimentos comprobó el método argumentativo que usó desde 1849 hasta 1869. En resumen, el método argumentativo consiste en un lógico razonamiento psicoterápico. Usted no discute con el paciente, razona con él. Le confirma cómo la mente subconsciente creó el cuerpo bajo un patrón perfecto, formando todos y cada uno de sus órganos, células, nervios, músculos, huesos. Razón por la cual solo él puede curarlo. Y así lo hará cuando se convenza de ello. Continúa el razonamiento explicándole cómo el malestar o enfermedad que le agobiaba se debe a patrones negativos formados por experiencias externas e impresiones internas. Esto es porque la enfermedad es una sombra mental basada en imaginaciones mórbidas y perniciosas, temores sin fundamento recogidos por la mente subconsciente, formando una falsa fe o falta de convicción. Como debido a esta falta de convicción, los patrones negativos se distorsionan siendo transferidos al cuerpo. Se encarnan produciendo las molestias y enfermedades. Finalmente le explica cómo, cambiando el patrón mental, se eliminan los malestares. Obtenida la convicción en el paciente, se elimina la confusión del subconsciente. Ya tendrá una convicción y firmeza de propósito en que apoyarse para condicionar la curación, estando convencido que no habiendo sino una inteligencia infinita, lo que él sienta como verdadero lo conseguirá, veredicto que solo el mismo paciente obtendrá, es decir, la convicción de sí mismo. El método absoluto práctica semejante a la terapia ultrasónica moderna. Un distinguido médico de Los Ángeles obtuvo curaciones aplicando ondas ultrasónicas sobre el cuerpo del paciente. Se conoció esta práctica como terapia ultrasónica. Consiste en un dispositivo que produce ondas sonoras que oscilan a mucha velocidad. Estas ondas pueden controlarse y se convierten en un medio de curación al ser enviadas a cualquier zona enferma del paciente. Con este sistema obtuvo la disolución de los depósitos calcáreos artríticos, así como también la curación de otras dolencias. El método terapéutico absoluto es similar a las ondas ultrasónicas.
Según el grado en que elevemos la conciencia hacia la contemplación de los atributos divinos, así ganaremos ondas electroespirituales cargadas de salud, paz y armonía. Son muchas las personas que dan testimonio del resultado obtenido al utilizar esta técnica. El operador o persona que van a utilizar el método debe mencionar el nombre del enfermo. Supongamos que el señor John Jones se encuentra enfermo. El operador se pone cómodo, se relaja totalmente, aquieta sus pensamientos, luego medita silenciosa y reposadamente, elevando sus pensamientos hacia la divina, hacia la inteligencia divina, recalcando sus atributos tales como: la inteligencia divina es toda bienaventuranza, infinito amor, omnipotente, omnisapiente, armonía absoluta, perfección y belleza. Visualizando estos pensamientos, su conciencia empezará a vibrar hasta alcanzar una fuerte oscilación formada por ondas espirituales, hasta sentir muchas veces el estremecimiento que produce. Se sumergirá en el mar infinito de bienestar. Visualizará entonces que este mar traspasa todas las dificultades, disuelve a su paso todo lo negativo o dañino. En este instante mencionará y visualizará a John Jones, sintiendo que el cuerpo de éste se inunda y traspasa por el factor curativo del poder infinito. Visualizará todo el poder divino enfocado sobre John Jones, convencido de que toda molestia o malestar que lo aqueja se ha neutralizado. La paralítica que volvió a caminar. De los manuscritos de Quimby he condensado el siguiente pasaje. Quimby fue llamado a visitar a una mujer vieja, paralítica y postrada. Él sostenía que el mal de la mujer se debía a que estaba aprisionada en una estrecha mentalidad y pensaba que jamás se para ni caminaría. Su peor problema estaba en que tomaba los preceptos bíblicos al pie de la letra, viviendo así en una cárcel de terror e ignorancia, siendo esta la piedra de tropiezo. Mientras ella estaba ansiosa por el pan de la vida, cada vez que preguntaba a alguien la explicación de un pasaje bíblico, recibía como respuesta una piedra. Al escucharla, Quimby pensó: en esta cárcel se halla la presencia de la inteligencia divina, tratando de romper las cadenas que la aprisionan y salvarle de la muerte. Quimby diagnosticó un caso mental sombrío y estancado, producido por el miedo y subsecuente excitación, cuya causa estaba en la inhabilidad de entender claramente el significado del pasaje bíblico que había estado leyendo, traduciéndose en un malestar corporal que la llevó a la parálisis. Llegando a esta conclusión, Quimby le preguntó qué significaban para ella los siguientes versículos bíblicos. Todavía estaré un poco más entre vosotros, y entonces volveré a quien me envió. Me buscaréis, pero no me hallaréis, y en donde yo estaré, vosotros no podréis estar. Ella entendía que Jesús había resucitado y estaba en los cielos. Quimby le dio la razón, en parte, y aclarándole que el significado real era así. Estaré un poco más con ella. Explicaba sus síntomas, convicción y causas que los producía. Es decir, le tenía compasión y simpatía, pero él no podría permanecer más tiempo por las condiciones de su estado mental. El próximo paso, y entonces volveré a quien me envió, significaba que debíamos ir a él que nos había enviado, y entonces Quimby le recalcó que él era el poder creador divino dentro de cada uno de nosotros. Quimby visualizó por un instante y contempló el ideal divino en toda su vitalidad, inteligencia, armonía y poder curativo,
traspasando el cuerpo de la paciente. De repente le dijo, por tanto, donde yo vaya, usted no puede ir, puesto que su convicción está limitada y restringida, mientras yo estoy con buena salud. La explicación previa y la última afirmación lanzada por Kimby produjeron un efecto instantáneo, sobreviniendo un repentino cambio mental en la paciente. Caminó sin las muletas. Kimby comentaba que ese había sido uno de los casos más singulares. Explicó cómo al recordarle la resurrección de Jesús, su mente aceptó una verdad y la idea de ésta eliminó el miedo, la ignorancia y superstición. El subconsciente de ella lo acogió como su propio Cristo o salud, produciéndose el asombroso resultado. Liberó el divino poder curativo y estando como estuvo, muerta de miedo, la convicción la sacó de la muerte, devolviéndole a la vida. El método resolutivo. Determina asimismo una cosa y como seas firme, la luz resplandecerá sobre tu camino. El poder respalda nuestra palabra de acuerdo con la convicción y determinación que tengamos. El poder que mueve el universo está a nuestro favor, apoyando nuestras palabras y actos. Nuestra seguridad y confianza en nosotros mismos crecerá. Agregue poder al poder, sin forzarlo, pues de nada sirve coacción o lucha mental. Una joven utilizó este método en un joven que constantemente la mortificaba llamándola por teléfono, pidiéndole citas en su oficina. Creyó muy difícil poder manejarlo. Un día resolvió salir de él y dijo, yo me libero hasta el infinito divino. Él estará en su sitio en todo momento. Yo soy libre y Él es libre. Resuelvo en este instante que mis palabras vayan hasta la mente infinita y las hagan pasar. Así será. Comentaba la joven. Quise que este asunto se desvaneciera y en efecto nunca más le volví a ver. Creo si se lo hubiera como si se lo hubiera tragado la tierra. Resumen de los puntos sobresalientes. 1. Sea un ingeniero mental. Use las técnicas de tanteo y prueba para construirse una vida mejor y espléndida. 2. Su deseo es una plegaria o súplica. Bosqueje su deseo hasta el máximo sin dejar detalle. Siéntalo una realidad y experimentará la alegría de ver la respuesta a su súplica. 3. Desee completar las cosas de un modo fácil. Tiene el apoyo de la ciencia mental. 4. Usted puede edificar una salud radiante, feliz y dichosa mediante los pensamientos que usted forme en el escondido estudio de su mente. 5. Experimente científicamente hasta cuando compruebe personalmente, como siempre hay una respuesta directa desde la inteligencia infinita de su mente subconsciente a su mente consciente. 6. Sienta con alegría y facilidad ver la certeza con lo que se cumplirán sus deseos. Cualquier retrato mental proyectado en su mente será la sustancia de las cosas esperadas y la evidencia de las no vistas. 7. Una imagen clara mental vale más que 1000 palabras. Su subconsciente devuelve al mundo físico cualquier imagen que usted mantenga fija en su mente apoyándola en su convicción. 8. Evite todo esfuerzo mental durante la plegaria. Introdúzcase en un estado somnoliento, adormézcase, manosee, baraje lo pensado y libérela convencido de que recibirá la respuesta. 9. Recuerde que un corazón agradecido está siempre cerca de las riquezas del universo. 10. Afirmar es restablecer que algo es así y si usted mantiene esa actitud como verdadera,
No importando cualquier evidencia contraria, recibirá la respuesta a su plegaria. 11. Genere ondas de armonía, paz y salud, pensando en el amor y gloria divina. 12. Lo que usted resuelva y lo sienta como verdadero, pasará. Resuélvase a tener armonía, salud, paz y abundancia. Wow, muchísimas gracias, mi Tañita. Realmente un capítulo, creo que los dos capítulos han sido muy poderosos. Nos ha dejado pues muchísimas enseñanzas y me gustaría saber, mi Tañita, qué fue lo que más le impactó, qué fue lo que se lleva de este capítulo y qué es lo que va a poner en práctica también. Bueno, lo que me impactó de este capítulo es esa partecita en donde dice de la visualización, de todo lo que uno se visualice es lo que va a recibir. Y también la parte del agradecimiento, porque yo casi no tengo mucho esa parte del agradecimiento, recién estoy empezando, estoy trabajando en eso, de agradecer todo lo que recibo, sea positivo o negativo, lo estoy agradeciendo. Lo positivo porque quiero más de eso y lo negativo porque me deja una enseñanza. Y pues nada, estoy absorbiendo todo lo que en estos dos capítulos se ha podido entender sobre la parte de curación y esta parte de la visualización y agradecimiento. Y todas esas historias que comentan de personas que han podido superar sus problemas de salud físicos solamente con la parte de la oración, la creencia, la relajación, estar en ese estado de somnolencia que se me hace muy similar a cuando les causan el hipnotismo, pero este sería como un auto hipnotizarse, porque nosotros mismos estamos en el estado como que yéndonos al subconsciente, pero todavía no. Y ahí estamos empezando a tratar de manejar la mente o a tratar de poner en orden los pensamientos y las afirmaciones y las afirmaciones que nosotros nos decimos, en ese momento son las que se van a cumplir. Todo eso es lo que se me ha quedado en mi mente por estos dos capítulos. Buenísimo, mi Tañita, sí, totalmente. Pues yo creo que indirectamente o de pronto sin saber que era una técnica, pues hay algunas cosas que también sí las hemos estado realizando y como, no sé por qué me he enfocado en esa parte, pero siempre digo que a veces hacemos las cosas o sabemos cómo hacerlo, pero de pronto lo estábamos haciendo en el sentido contrario, ¿no? Entonces, creo que ahora ya lo identificamos y lo vamos a hacer en el sentido correcto. Y a mí me impactó muchísimo, sobre todo la técnica de, a ver, bueno, antes de decirle cuál es, para decirles exactamente, aquí fui subrayando algunas cosas que me llamaron también la atención y sobre todo son estas frases, ¿no? Y que las hemos escuchado o sobre todo si es que somos o acudimos a catequesis, por ejemplo, estudiamos estas partes de las bienaventuranzas, ¿no? Y cuando Chin nos puso este ejemplo, pues como decían en el resto de la lectura, ¿no? También como esa señora que hizo clic con la resurrección de Cristo, pues yo también hice clic aquí con esta parte de la bienaventuranza y cómo nos explica aquí qué es lo que o cómo actúa en nuestro subconsciente, pues definitivamente me impactó, sobre todo por la traducción, por así decirlo, que hace de la bienaventuranza, ¿no? En donde dice, es realmente una plegaria donde se habla del hambre por la vida y la sed por la paz, armonía, salud, alegría y demás bendiciones que pueden obtenerse durante la vida. Porque me impactó esta reflexión porque muchas de las veces como que uno está parte de la justicia
yo la tenía como que muy asociada a esta parte de como que de cobrármelas, ¿no? Y cuando en realidad no es así, sino sencillamente lo que queremos es eso, estar en armonía, estar en salud perfecta, en estar siempre felices, sonrientes. Entonces, cuando uno ya lo entiende desde otro lugar, pues sencillamente hasta como que se empodera, ¿no? Y dice, no, voy a seguir caminando sobre estas metas, sobre estos objetivos que me he propuesto porque es posible. Esta parte también de repetirse, ¿no? Esto de se disipa, se está disipando ahora, ya se disipó para cualquier dolencia, de pronto enfermedad o cualquier situación que estemos atravesando, tener como que esta frase súper poderosa para poderla repetir y poder también tener un beneficio de salud. Esta parte también me impactó muchísimo. Hora tras hora, tras minuto, usted está construyendo su hogar mental. La verdad, cuando empezamos a leer esta parte a ver, miremosle el título exacto, dice, bueno, no el título, ¿no? Sino esta parte que dice, ¿qué diremos de su casa mental y de los planos mentales para su felicidad y abundancia? Realmente esta pregunta a mí me hizo así como que, Dios mío, yo creo que no tengo una casa, tengo una covachita por ahí nada más. Así, por eso digo que fue para mí un capítulo muy poderoso. Em, esta frase también, ¿no? Que la hemos escuchado muchísimo de pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. En mirar que siempre esto se puede aplicar para todo y en todo y que muchas de las veces no lo hacemos. No recuerdo si fue en este capítulo o en el anterior en donde decía que podamos plasmar lo que deseamos. Entonces, son muchas de las veces tenemos ya varias herramientas y al menos en mi caso, pues a veces es como que lo sé y no lo hago, no lo aplico. Entonces, definitivamente para mí estos capítulos han sido como que ya, tienes que hacerlo, tienes que ser más consistente, tienes que ser más disciplinada, porque de pronto empiezo a hacer algo y como que no lo termino como que concluyendo o haciendo como debería. Ya, aquí viene la técnica que me gustó, la que de pronto he estado ya realizando, que es la técnica de la visualización. Y definitivamente es totalmente diferente entre nada más pensarlo a visualizarlo, a como que ya sentirse ahí, ¿no? Y esto me hizo mucho clic porque con todo esto que les compartí que estaba como que superando algunos retos, sobre todo de salud, yo los asociaba porque decía, a ver, lo que yo estaba visualizando antes de que sucedan estos acontecimientos, pues era como que hasta modo de, como que según yo, ¿no? De agradecer lo que había pasado, pero yo empecé a recordar de forma visual ciertas situaciones de salud que habíamos superado antes. Entonces ahí se me hizo clic como que esa parte de, híjole, reviví los muertos. Entonces ya lo entendí, ya lo capté, ya estoy pagando precio por haber hecho ese acto no bueno. Entonces ya lo entendí. Así que de aquí en adelante, si es que voy a regresar a mirar algo de pasado, va a ser algo que me empodere, algún triunfo, algún éxito, algo que me haya hecho sentir plena, feliz, para conectarme con esa emoción y con ese momento y poderlo proyectar y multiplicarlo. Y ya ahí sí le entiendo hoy a mi mentora Priscila Maldonado, que si es que ella estuviera en este momento me dijera, ay María, 10 meses después lo entiende, pero ya nos ha ido también explicando de que son procesos, ¿no? Son procesos y como bien lo decía en la lectura también, sobre todo con la historia de la señora que estaba pues paralítica, y como ella decía, ¿no? Esta parte de no resolver fue la que le hizo inmovilizarse y me sentí tan identificada porque yo soy así. Yo cuando algo no lo resuelvo, cuando mi mente no tiene una respuesta lógica,
me paralizo. Entonces yo sí, Dios mío, no, 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 de aquí en adelante no sé cómo, pero resuelvo porque lo resuelvo porque no quiero estar de esa manera. Así que no se imaginan, chicos, cómo ha sido para mí esta lectura. O sea, he estado ahí luchando con mi mente, pero lo logramos. Esta técnica del Baudín también me pareció muy, muy interesante. O sea, definitivamente es increíble, ¿no? Como ya muchas personas pasaron el proceso, lo comprobaron, lo vieron y por medio de todas sus prácticas, pues pudieron dejar como que estos ejemplos a seguir y con los cuales nos podemos identificar y poderlos hacer. La técnica del sueño también es una técnica que la estoy aplicando y aquí quería compartirles algo dentro también de procesos de sanación, que es lo que yo un poco me he enfocado en este tiempo, sobre todo de pandemia. Hay una técnica que es la técnica del Ho'oponopono, que es una técnica que yo la practico. Y ha sido una técnica que ya, bueno, estaría como 2 años ya siendo muy juiciosa con la técnica, sobre todo con las 4 palabras que incluye esta técnica, que es lo siento, por favor, perdóname, te amo y gracias. Entonces, en esta técnica, si ustedes la pueden googlear o buscarla en YouTube, ahí son muy específicos y nos explican, ¿no? De que al inicio, cuando empezamos a hacer esta técnica, o sea, uno no sabe ni por qué lo está diciendo, uno se siente la persona más loca haciendo eso, sale la mente consciente y dice, ya te fuiste a otro planeta, o sea, ¿qué te pasa? Pero sin embargo, el poder de repetir estas palabras y el poder que hay detrás de las 4 frases es lo que verdaderamente importa. Entonces, no importa si en ese momento yo no sé por qué estoy diciendo lo siento, yo no sé por qué estoy diciendo perdóname, yo no sé por qué estoy diciendo te amo, yo no sé por qué estoy diciendo gracias, no importa, pero mi alma sí lo sabe, pero mi alma sí se conecta, pero mi alma empieza a hacer el trabajo. Entonces ha sido un tiempo, o sea, de que ya estas palabras están instauradas en mí, que en cada momento, o sea, yo mentalmente ya las repito y las repito y las repito y las repito, y antes de dormir es lo que hago. Entonces siempre en este proceso de somnolencia, siempre repito estas palabras, lo siento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Y ahora, gracias a Dios, inclusive ya puedo hacer esta parte como que, a ver, de forma consciente, qué fue lo que de pronto no estuvo bien en el día, qué fue lo que de pronto hice sentir mal o me sentí mal o de pronto una palabra con mis hijos, un acto, lo que sea. Entonces ya de forma consciente hago esta parte del lo siento y también hago el proceso de limpieza en las personas o en las situaciones en las que hubo este desequilibrio. Entonces ha sido realmente algo muy bonito que he estado experimentando y realmente se los recomiendo. Es una técnica muy sanadora, me ha servido muchísimo y hay en YouTube hay infinidad de videos. Si algo a mí me gusta hacer cuando voy a buscar herramientas de ayuda gratuita, siempre hago un tipo plegaria, una oración, como nos decía el libro, y siempre pido que sea Dios quien guíe el contenido que voy a mirar y la persona de la cual voy a escuchar, que sea la persona correcta, la que va a tener el mensaje divino, que sea Dios el que me hable a través de esa persona. Y pues realmente hasta ahorita no ha fallado. Así que eso también les quería compartir porque es algo que ya se ha convertido prácticamente en un hábito. La técnica del agradecimiento lo aprendí con Priscila. Eh, es un reto todavía, como decía Tañita, eh, agradecer. Si nos vamos a la mente pasada, pues, o sea, ¿cómo voy a agradecer de algo negativo, no? Entonces sí es un reto, un desafío, pero que definitivamente cuando uno lo hace, experimenta una infinidad de milagros. Y es por eso que yo sí me apegué mucho como que esta parte del Ho'oponopono, porque la última palabra que ahí se dice es gracias. Y de hecho también, por ejemplo, eso también les quería compartir. Si ustedes pueden escribir estas palabras,
es también muy poderoso. Cuando involucramos todos los sentidos en procesos de sanación o de restauración, pues se hacen muchísimo más profundos y son más liberadores. Entonces, ahora en mi técnica de escribir estas 4 palabras, el gracias lo repito 3 veces, porque igual ya no sé ni en dónde, pero entre todo lo que he ido recopilando para mi crecimiento personal y autosanación, em, repetir gracias 3 veces significa dar gracias por el pasado, gracias por el presente y también gracias por lo que va a venir en el futuro o por lo que va a suceder. Entonces, eso también fue algo que caló en mí. Dije, está genial porque de esa manera estoy literalmente completando todo el ciclo. Entonces, escribir, lo siento, por favor, perdóname, te amo y gracias 3 veces hace un ejercicio increíble y ahí es en donde se va instaurando también esta parte del agradecimiento. Así que está muy, muy bonito estas técnicas que podemos irlas aplicando. Esta frase la voy a poner, eso también es algo que lo escuché, se los comparto. Nos recomendaba que podamos poner pegado, o sea, a la altura de nuestra cama, si es que está cerca de una pared o en donde yo ingrese justo antes de irme a dormir, poner pegada esta frase que yo quiero dejar a trabajar a mi subconsciente, ya sea que quiera, por ejemplo, cuando os decía el libro, es sanar algo o si de pronto quiero tener la respuesta de algo o quiero sencillamente empezar a practicar algo como esta frase que está aquí, gracias te doy Padre por la prosperidad que me has dado, que hoy la voy a escribir y la voy a poner porque he estado también dejando preguntas antes de acostarme también, como que después de hacer el Hoponopono siempre me hago una pregunta, eso ha sido lo que he estado haciendo, pero voy a empezar a hacer esta parte del gracias te doy Padre por la prosperidad que me has dado, me pareció muy poderoso y lo podemos poner ahí frente a nuestros ojitos para que en ese estado de somnolencia como que sea esa frase la que estamos mirando y pues sea ese el trabajo que le damos a nuestro subconsciente. Y no, pues así, ha sido un libro súper, súper poderoso. Como les decía, esta parte de la paralítica que volvió a caminar a mí me hizo mucho clic porque entiendo que mi mente sí necesita resolver, sí necesita saber o tener un significado de las cosas, porque si no, sí se vuelve a veces más loca de lo que ya es. Entonces, es sencillamente conocerse, ¿no? Hay una frase muy bonita que la escuché en el audiolibro El Caballero de la armadura oxidada, que le dice Merlín al caballero y le dice, como te conozco, no, como me conozco, te puedo conocer. Y me pareció una frase muy poderosa porque cuando uno ya se conoce, sabe cuáles son todas sus virtudes, pero también todos esos desafíos que tiene que ir desarrollando y puliendo, pues también puede empezar a mirar al resto también con esta parte de empatía, ¿no? Entonces, poder saber cómo guiar a las personas o cómo también de pronto en alguna situación tener la sabiduría infinita de saber qué palabra o incluso de que no debo hablar, sino sencillamente de pronto un abrazo o una sonrisa o una mirada, pues me hizo muchísimo clic porque todo el relato que hace Kimby y de cómo le ayudó a la señora, pues fue también algo muy revelador para mí porque es como que estuve en los dos lados, en el lado de la señora que estaba ahí ya paralítica y también del lado de Kimby porque eso lo he experimentado con mis niños. Entonces me pareció muy, muy bonito, me da también muchísimas fuerzas para seguir también caminando con mi propósito. Entonces, definitivamente enamorada de este libro y también movida. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y con esto termino, con esto cierro, chicos. Eh,
resalté esta línea, dice, sea un ingeniero mental, use las técnicas de tanteo y prueba para construirse una vida mejor y espléndida. Y me encantó la definición, o sea, me encantó esta frase de ingeniero mental. Tañita y yo somos ingenieras en sistemas, las dos, y alguna vez les había comentado que como que me sentía como que esa parte, ¿no? De por qué soy ingeniera en sistemas y por qué esto. Y cuando iba leyendo, me iba acordando, digo, ah, si ves, tenías que aprender a hacer el diseño, a saber, tenías que aprender a diseñar el software. Ahí hay la fase de análisis y era como que me iba acordando de toda la teoría que incluía ciertos temas en la universidad, ¿no? Y entonces se me hizo muchísimo sentido ahora poderlas tener un propósito superior de aplicación, así que voy feliz con esta lectura. No sé, mi Tañita, si es que quiere darnos algunas palabras antes de despedirnos, mi bella. Muchísimas gracias por estar ahí al pie del cañón con esta lectura. Bueno, sí, nada más darle las gracias a usted por todo el conocimiento que nos comparte, como siempre, cada domingo, que nos llena de full conocimiento y esta lectura sí que ha sido bastante impactante también y siempre se tiene un propósito con lo que se lee, ¿no? Y pues ahí vamos viendo qué se da con esto. Muchas gracias. A usted, mi Tañita. Nos vemos el próximo domingo.